Hola, bienvenidos a un nuevo video de nuestra serie de solución de problemas de fenómenos de transporte a través de balance en la envoltura. En esta oportunidad un problema de transferencia de masa, de difusión de masa con reacción química homogénea, resuelto por el método de balance de la envoltura. Bienvenidos. Bueno, y como siempre lo primero es entender el problema del que estamos hablando, cuál es la física del problema. Este problema es una sustancia química, una especie química A, que está aquí en una fase gaseosa, se absorbe sobre una superficie de una especie química B, que es líquida. Entonces se absorbe aquí, comienza a difundirse, pero además tiene una reacción química con ella. Entonces un ejemplo podría ser el caso de CO2, que se absorbe en una solución de hidróxido de sodio y además reacciona con este. El sistema de coordenadas, bueno, que se pinta acá, es un sistema de coordenadas, bueno, cartesianas, con las coordenadas z de por acá, aquí es el punto z igual 0. Y en ese punto de z igual 0, tal como aquí está reflejado, pues hay un valor de una concentración máxima, que es la concentración, si esto fuera z, en el punto z igual 0 está la concentración de la especie química A, un valor de C a 0. Y hacia z, pues comienza a difundirse, pero a la vez reacciona químicamente, ¿no? Entonces el problema es determinar este perfil de velocidad, que tal como se ve acá o como se ve acá. Para ello vamos a usar el método del balance de la envoltura y bueno, pues uno de nuestros primeros pasos es dibujar nuestra envoltura y como siempre será diferencial en la dirección en la cual se encuentra el flux, en este caso un flux de masa, flux total de masa, específicamente la especie química A. Eso quiere decir el N mayúscula, flux total de la especie química A. Les recomiendo ver previamente este video, el video de flux de especies químicas, para recordar esta parte de los fluxes, N mayúscula, N minúscula, flux molar, flux másico, etc. Aquí es el flux molar total de A en la dirección Z, que es donde se va a estar dando la difusión, ¿no? Donde está el gradiente de concentración de la especie química A. Entonces tendremos unos términos, como siempre, términos del flux, el flux total, el flujo total expresado como flux por área. El área de entrada, aquí la llamamos simplemente S, el área transversal, es la misma que el área de salida, entonces puedo poner flux de entrada NAZ entrando en Z y saliendo en Z más delta Z multiplicado por el área que es la misma. Y el balance en palabras, aquí hay un término de reacción, de un término de generación. En este caso el término de generación es la generación de, o desaparición, ¿no? Generación o desaparición de la especie química A. Y igualado al término de acumulación, pues que en todos los problemas es cero, porque estamos en un problema de estado estacionario. ¿Y cómo se expresa esa tasa de aparición o desaparición de la especie química A? Bueno, pues es el mundo de la cinética de reacciones, de la ingeniería de reacciones. Tendremos reacciones de primer orden, reacciones de segundo orden. ¿A qué se refiere eso? Bueno, pues a cómo es la tasa de aparición o desaparición en el tiempo asociada a la concentración. Aquí tenemos la aparición o desaparición como una derivada respecto del tiempo, pero no estamos hablando del término de acumulación. Estamos en los términos de flujo, más generación o consumo y término de acumulación en el volumen de control. Aquí estamos en estado estacionario, por lo tanto no se está acumulando nada en el volumen de control, pero tenemos contribuciones de flux total y contribución de generación o desaparición, en la que expresamos de esta manera. Bueno, en este caso nos dice que es una reacción de primer orden, entonces pues la desaparición en este caso de la sustancia es proporcional a la concentración y la constante de proporcionalidad pues es la constante cinética, que es la que va a depender de la temperatura. Entonces esta va a ser nuestra expresión para la desaparición de la sustancia química A, porque está reaccionando con B, está presente B aquí, A se difunde pero reacciona con B, entonces está desapareciendo y por eso aquí en el balance, en la envoltura va a aparecer como un término negativo. Bueno, por otro lado, esta es una tasa por unidad de volumen, ¿no? Las constantes cinéticas tienen dimensiones de tiempo a la -1, la concentración es una tasa, por concentración, es por unidad de volumen. Y en el balance, en la envoltura, recuerden que las dimensiones del balance de la envoltura siempre son la cantidad que se conserva por unidad de tiempo, es flujo de esa cantidad que se conserva. Entonces, como aquí lo tengo por unidad de volumen, toca multiplicar por el volumen. ¿El volumen de qué? Pues es un balance en un volumen de control llamado la envoltura, entonces tendré que multiplicar por el volumen
de la envoltura. ¿Cuánto será? Bueno, un espesor delta de z, y al área transversal la hemos llamado aquí genéricamente S, entonces será delta z por S. El S se me cancela, puedo dividir por S, no tiene ningún problema, y divido siempre por el espesor para después hacer colapsar la envoltura, hacer entender que el límite delta z tienda a 0, para que la envoltura colapse. Fuera de eso, multiplico por -1 para que me quede aquí los términos de una derivada, alguien evaluado en z más delta z, menos ese alguien evaluado en z sobre delta z. Cuando tengo el límite, cuando delta z tiende a 0, pues me va a dar la derivada. Y por lo tanto, pues la ecuación diferencial a resolver me quedaría de esta manera. Bueno, no sobra reiterar que, fíjense que todos los pasos que hemos seguido son completamente análogos a los de balance de envoltura de momentum y balance de envoltura de energía, y eso es precisamente una de las fortalezas de ver fenómenos de transporte microscópicos de esta manera, no integrados, para que el conocimiento aprendido en transporte de momentum y de energía pues se pueda aplicar fácilmente a transporte de masa. E igualmente, cuando ya tenemos nuestra ecuación diferencial para cualquiera de los fenómenos de transporte en términos del flux total, siempre tenemos que ahí sí mirar cuáles son lo que está metido entre el flux total, y como hemos hablado, tiene que haber un flux convectivo y un flux molecular, que como les digo está bien explicado para el caso de masa en el video de flux de especies químicas y balance de la envoltura, para balance de masa, especies químicas. Pero recordando rápidamente, pues el término convectivo siempre es la velocidad multiplicado por la cantidad que se conserva por unidad de volumen, en este caso concentración de la especie química A. Aquí tenemos concentración molar, esto es concentración molar, y por lo tanto la velocidad promedio aquí está molar. Y el flux difusivo también está aquí molar con el asterisco y el J mayúscula. Y bueno, esto es una ecuación vectorial en principio, pero como aquí estamos trabajando solamente el flujo y el flux de masa en la dirección Z, que es donde está el gradiente, la variación de la concentración de A es en Z, entonces lo tenemos aquí expresado como la componente Z del flux total, componente Z del flux convectivo, componente Z del flux molecular. Por lo tanto, pues nos queda simplemente que el NaZ va a ser el J mayúsculo A asterisco Z, y pues ¿de dónde sale? De la ley de Fick. Y la ley de Fick, recordemos, está en los apéndices del libro para sus diferentes presentaciones, para concentraciones másicas, fracciones másicas y flux másicos, y para fracciones molares y flux molares, que es el caso que tenemos acá. Y de nuevo aquí en forma vectorial, y aquí pues simplemente la componente Z de ese flux. Entonces nos quedaría de esta manera: la concentración por la difusividad de A en B, por la fracción molar, el gradiente de la fracción molar con respecto a Z. Pero pues recordemos que esto que está aquí, pues concentración por X, ¿a qué será? Pues concentración son moles totales sobre volumen total, y la fracción molar de A son moles de A sobre moles totales. Estos totales, entonces se cancelan, entonces también serán moles de A sobre volumen de A, que eso pues es la concentración de A, ¿no? Es igual a la concentración de A, Y bueno, entonces pues como la concentración no está cambiando, los moles totales sobre volumen no cambian en el espacio, pues puede entrar aquí en la derivada. Entonces yo lo puedo ver también la ecuación de esta manera, o de esta otra manera, que es con la que vamos a seguir trabajando. Lo que sigue entonces es reemplazar ese valor del NaZ, que pues terminó siendo igual a JZ, igual a menos difusividad por dCA de Z, en nuestra ecuación diferencial que ya teníamos de nuestro balance de la envoltura. Entonces lo reemplazamos. Aquí está la derivada del NaZ de Z expresada como JZ, y finalmente con menos difusividad de AB por la derivada de la concentración de A en Z. Nos quedaría de esta manera: la difusividad no cambia con la posición, sale de la derivada, y nos queda entonces la derivada de la derivada de la concentración de AZ, que es la segunda derivada, y el término reactivo de esta manera igual a 0. Y finalmente pues obtenemos entonces nuestra ecuación diferencial que está modelando nuestro fenómeno y que tenemos que resolver, que es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, y cuyas condiciones de frontera pues son sencillas y también completamente análogas al caso del transporte de energía, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de frontera para este caso?
Bueno, pues sabemos que en la interfase líquido-gas, ahí, debido a la termodinámica, a la absorción, ¿no? Al equilibrio termodinámico entre la especie química A en el gas y su absorción en la fase líquida de B, pues tendrá un valor ahí constante de C a 0 en esta interfase, eso lo sabemos. Entonces un valor de concentración en un punto. Y sabemos que al final de este beaker, acá en esta pared del beaker, pues ahí no va a haber más flux, ¿no? De aquí para allá va a haber flux, ¿no? Difusivo, porque hay mayor concentración de CA en valores menores de Z, menor concentración de CA a valores mayores de Z, entonces habrá un flux en una dirección Z positiva, pero ese flux llegará hasta la pared, hasta el piso, ¿no? Hasta el fondo del beaker, que es impermeable, y ahí no habrá flux. Esa será nuestra segunda condición de frontera. Entonces, expresado matemáticamente, querrá decir que en Z igual 0 la concentración de A es igual a CA0, y que en Z igual L, que es el fondo del beaker, no hay flux, ¿no? NaZ es igual a 0. Y como hemos hablado, y también es análogo en el mundo del calor, cuando los flux son 0, pues se suele expresar eso como el gradiente, ¿no? Pues si el flux es 0, el gradiente será 0, de C a Z, de Z, y nos conviene porque pues, nuestra ecuación diferencial está en términos de CA, entonces no ponerlo en términos de NaZ, sino depende de la derivada de la concentración, así que la segunda condición de frontera quedaría expresada de esta manera: Z igual L, SA de Z igual 0. El paso siguiente, al igual que lo hemos hecho también en los problemas de balance de energía en la envoltura, es, una vez tenida la ecuación diferencial y las condiciones de frontera, hacer una dimensionalización de las variables para obtener mi ecuación diferencial y mis condiciones de frontera dimensionalizadas. ¿Para qué? Bueno, como hemos hablado de dimensionalizar, por un lado estoy combinando términos, combinando variables, disminuyendo el número de variables, en algunos problemas más que otros, más importante que otros esta característica, en este caso no tanto, en algunos problemas porque aparecen números adimensionales que le hablan a uno de cuáles son los fenómenos principales que gobiernan el problema. Y bueno, por otras razones que, como hemos hablado, pues más adelante en profundizar en el estudio de fenómenos de transporte van a ser siendo más claras. La forma de hacer la dimensionalización ya la sabemos, es tomar las variables dependientes e independientes y a dimensionalizarlas. Tenemos concentración I como variable dependiente y la variable, la coordenada Z minúscula, como variable de posición, y las dimensionalizamos dividiendo por alguna concentración característica por una longitud característica. ¿Cuál será una concentración característica de este problema? Bueno, pues en este caso pues es fácil, ¿no? Hay un valor aquí de CA0, que es la concentración en el borde, en la interfase, pues será el valor seguramente adecuado para una concentración característica. Y en cuanto a una variable espacial característica, pues el espesor, ¿no? El espesor de la película tiene sentido que sea todo este L de acá, entonces sería el valor de L. Entonces dividimos el CA sobre el CA0, tenemos una variable dimensionalizada que el libro del profesor Berth lo llama diferente. En este caso nosotros lo hemos llamado teta y lo mismo la variable de posición la hemos llamado eta. Por lo tanto, lo que corresponde hacer es en el modelo y en las condiciones de frontera, en la ecuación diferencial y condiciones de frontera, en vez de escribir CA, pues escribir CA0 veces teta, y en vez de escribir Z, escribir L veces teta. Y esto también aplica para las derivadas, ¿no? Si yo voy a tener una derivada con respecto a Z, pues esto es como si estuviera dividiendo con respecto a Z, ¿no? Entonces, pues en vez de escribir el de Z debajo, pues tendría que escribir el de teta debajo, ¿no? Pero también tendría que tener ahí un L. Y si esto está al cuadrado, pues estas cosas también estarán al cuadrado, ¿no? Lo que correspondería para la segunda derivada, que es lo que vemos que pasa en el siguiente renglón, en donde ya hemos reemplazado los valores de teta y de z por sus versiones adimensionalizadas. Entonces, en vez de z, en vez de CA como estaba acá, escribimos CA0 veces teta, y en vez de término segunda derivada con respecto a z, pues escribimos segunda derivada con respecto a eta. Implica tener un L cuadrado, ¿no? Que por supuesto termina saliendo de la derivada, al igual que el CA0, ¿no? Entonces básicamente escribo uno CA0 veces sobre L cuadrado, y la segunda derivada ya no en términos de CA de z, sino de teta de eta. Igual aquí para el término de la concentración, que estaba acá, el CA, ya no escribo CA, sino CA0 veces teta, las demás cosas me quedan en el modelo, la constante de reacción de la difusividad igual a 0,
¿Qué nos damos cuenta? Pues que el CA0 se cancela, ¿no? Están todos los términos y aquí está igual a 0, lo puedo dividir, lo puedo cancelar. Y suele pasarse este término aquí hasta el lado de acá para tener la ecuación diferencial con el término de segunda derivada pues sin ningún coeficiente, y pues esta sería nuestra ecuación diferencial en este momento para resolver ya en versión adimensionalizada. Y bueno, podríamos resolver esta ecuación diferencial, pero si revisamos el libro del profesor Bert del BCLK, me faltó decir que este es un problema un ejemplo, ¿no? El ejemplo 18.4 del BCLK. El profesor Bert en este punto, uno podría decir que tal vez para escribir menos, ¿no? Combina estas variables de K, que es la constante de reacción, la difusividad y esta longitud, en un solo término, y bueno, aquí con raíz cuadrada lo llama phi, ¿no? De manera que en vez de tener la ecuación de esta manera, lo tenía en términos de phi cuadrado. Uno podría pensar eso, y parte de eso, escribir menos, quedan agrupadas, pero este factor phi, que se conoce como el módulo de Thiel, que fue quien estuvo trabajando en estos temas, pues tiene importancia, porque otra vez, un número adimensional. Es un número adimensional que nos va a dar información sobre la velocidad de reacción versus la velocidad de difusión, que son temas que se suelen profundizar en los cursos de posgrado. Pero bueno, entonces de nuevo es una forma de escribir menos, pero también más importante es un factor adimensional que me va a decir, dependiendo de cuánto vale este número, qué tan rápida es la reacción química versus la difusión. Y eso va a determinar pues qué tanto vaya a haber penetración de difusión, ¿no? Pues aquí tenemos pintado un perfil de concentración, que es el que está acá, pero fíjense que ustedes que si la reacción química fuera muy rápida, casi que no se difundiría tanto, ¿no? Porque está tratando de difundirse, pero reacciona, si reacciona muy rápido, terminaría desapareciendo acá. Sería otro tipo de perfil diferente a ese perfil negro. Y por el contrario, si la reacción es muy lenta, pues la cosa se difunde y la concentración casi no disminuye porque no es reacción química. Son diferentes escenarios asociados a velocidades de reacción muy altas o muy bajas. Y este módulo de Thiel le puede dar una información al respecto de esta relación. O de esta razón, mejor no ratio en inglés, más bien razón entre la velocidad de reacción y la velocidad de difusión. Bueno, entonces ya tenemos nuestro modelo matemático, nuestra ecuación diferencial a resolver ya en términos del módulo de Thiel que está acá, adimensionalizado, y como siempre, pues una vez adimensionalizada la ecuación diferencial, también toca adimensionalizar las condiciones de frontera, que en este caso es muy sencillo. Tenemos la condición de frontera de que en z igual 0 sea válida sea 0, que es lo que dice acá. Y entonces, bueno, ¿cómo va a quedar eso? Bueno, pues en vez de CA, estamos escribiendo CA0 veces θ. Y cuando z igual 0, pues eta, que es z sobre L, recordemos eta igual z sobre L, pues si z es igual 0, pues z también va a ser 0. Entonces me queda eta 0. Entonces y el CA0 sí me queda al lado de acá, ¿no? Entonces ya paso, o cancelo estos dos CA0s aquí, ¿no? O divido por el CA0 y me va a quedar el 1 de este lado, ¿no? Y entonces la condición de frontera que decía que en z igual 0 sea CA0, va a ser ahora en eta igual 0, θ igual 1. Y la condición de frontera 2 decía que la derivada, ¿no?, de CA de z en z igual L era 0. Entonces de nuevo escribo, ya no, la derivada la escribo de esta manera, CA0 veces la derivada de dθ, con respecto ya no a z, sino a eta. Aquí no es segunda derivada, sino primera derivada. Entonces escribo, bueno, aquí falta escribir el L, ¿no? Tendría que ir aquí el L. Pero pues entonces, bueno, finalmente se me va a cancelar porque está igualado a 0, ¿no? Y también hay que adimensionalizar esta parte, esta condición de frontera, en z igual L, ¿no? Entonces en z igual L, pues aquí queda L sobre L, entonces, y L sobre L es 1, ¿no? Entonces ya no hablo de z igual L, sino eta igual 1. Entonces la condición adicionalizada, cuando z igual L, pues eta va a ser 1. Entonces la condición de frontera que decía que en z igual L, derivada de CA de z era igual 0, la escribo como en eta igual 1 de θ de eta igual 0, ¿no? El CA 0 y el L pues se me cancelan, lo que tiene que ser 0 la derivada. Y así me queda ya la segunda también con condición de frontera adimensionalizada de este problema.
Bueno, y lo que nos corresponde ahora entonces es resolver esta ecuación diferencial, que ya dijimos que es ordinaria, de segundo orden, de coeficientes constantes, homogénea. ¿Y cómo se resuelve? Bueno, pues también ya hemos hablado que básicamente lo que nos interesa es tener nuestra variable dependiente, en este caso dimensionalizada θ, en función de la independiente, ¿no? El perfil. Y para allá queremos llegar, pero pues a través de nuestro método de balance de la envoltura llegamos a la ecuación diferencial que gobierna el fenómeno y que nos dice cómo se relacionan sus derivadas de diferentes maneras, ¿no? Pero pues básicamente resolver la ecuación diferencial es saber cuál es la función que cumple con esta ecuación. Y para ello, bueno, pues hay varias formas de hacerlo dependiendo del tipo de ecuación, pero pues hemos hablado que la mejor forma o una buena forma de hacerlo en este curso es pues apoyarse en el apéndice C. El apéndice C del libro del profesor Bert, el BCLK, que trae ya la solución para diferentes ecuaciones, ¿no? Si la ecuación es diferencial es de este tipo, entonces la solución es de este tipo, por ejemplo, ¿no? Para estas de acá. Y fíjese que esta coincide exactamente con la que tenemos, ¿no? Una segunda derivada menos un factor multiplicado por el término de la variable sin derivadas igualado a cero. Coincide exactamente con lo que tenemos, donde pues el phi que tenemos acá correspondería con el a de esta ecuación, entonces pues ya tenemos de una vez la solución, ¿no? Ya tenemos la solución en términos de coseno hiperbólico y seno hiperbólico, o también exponencial, ¿no? Bueno, entonces si por analogía directa, pues la solución ya no aquí ya en términos de x, sino nuestra variable independiente θ función de eta, dado que a es phi, como lo teníamos acá, a es phi como lo teníamos acá, porque estaba menos phi cuadrado, pues la solución es directa, ¿no? Es que θ es igual a c1 veces el coseno hiperbólico de phi por la variable phi, que es este factor acá, ¿no? Este parámetro acá, por la variable independiente, que en este caso es eta, más c2 veces el seno hiperbólico, lo mismo de phi por la variable independiente eta. Bueno, y eso del seno hiperbólico y el coseno hiperbólico, ¿qué son? Bueno, pues son unas funciones que pues tienen su forma de graficarse. Aquí está la gráfica del seno hiperbólico, aquí está la gráfica del coseno hiperbólico, que no son tan fundamentales, que se definen de esta manera a través de funciones que sí son más fundamentales. Las funciones exponenciales o exponencial negativas son más fundamentales, el exponencial pues es la inversa del logaritmo. Y pues ahí está como lo más importante, y simplemente que pues en vez de escribir tanta función aquí exponencial y exponenciales negativas, pues a veces es más conveniente y más compacto escribirlas en términos de otra función, que se les puso el nombre de coseno hiperbólico y seno hiperbólico porque tienen algunas identidades entre comillas trigonométricas que se parecen a la de seno y coseno. Entonces facilitan la vida y se escribe menos básicamente. Simplemente es eso, pero entonces yo puedo tener mi solución en términos de exponentes o en términos de coseno hiperbólico, pero es más fácil tenerla en términos de coseno hiperbólico y seno hiperbólico, y por eso lo pintamos de esta manera. ¿Y qué procedería ahora? Bueno, pues como siempre encontrar los valores de C1 y C2 a través de las condiciones de frontera adimensionalizadas, que las recordamos. Entonces en eta igual 0, θ igual 1, entonces pues hacemos uso de esa condición de frontera reemplazándolo aquí en nuestra función, que nos quedó que θ es C1 veces coseno hiperbólico de phi eta más C2 veces seno hiperbólico de phi eta. Entonces escribimos eso, θ de eta igual 0 igual 1, y es C1 por el coseno hiperbólico, pero de 0, más C2 por el seno hiperbólico de 0. Y aquí ahí sí se parecen las identidades trigonométricas normales con las identidades trigonométricas las identidades y los valores de la función trigonométrica hiperbólica con la función trigonométrica tradicional. Entonces el coseno, así como el coseno de 0 es 1, el coseno hiperbólico de 0 también es 1. Me queda aquí simplemente C1. Y también el seno hiperbólico, al igual que el no hiperbólico, el seno tradicional de 0 es 0. Entonces me queda muy fácil. Fíjese que la conveniencia de trabajar con coseno y seno hiperbólico me queda C1 más 0. Y eso igual a 1, pues por lo tanto la constante C1 tiene que valer 1. La segunda condición de frontera es con la derivada, que la derivada de θ de eta en eta igual 1 es 0. Entonces me toca hacer la derivada de coseno hiperbólico y seno hiperbólico. Ahí sí es un poquito distinto a las trigonométricas tradicionales, porque la derivada de coseno hiperbólico no es menos seno, sino es directamente seno. Derivada de coseno hiperbólico es el seno hiperbólico.
y derivada de seno hiperbólico es el coseno hiperbólico. C1 valía 1, entonces ya me queda más sencillo. Se resuelve bastante fácil teniendo las funciones hiperbólicas. Esta es la derivada de la función y para la condición de frontera es que en eta igual 1 eso vale 0. Entonces para eta igual 1 pues reemplazamos, en vez de eta ponemos 1 y me queda phi veces seno hiperbólico de phi, porque el eta es 1, más C2 por phi, más C2 veces y phi veces coseno hiperbólico de phi, también este eta es 1, es igual a 0, se cancelan los phis y simplemente despejo C2, paso seno hiperbólico de phi a la izquierda y divido por coseno hiperbólico de phi, me queda C2 igual a menos seno hiperbólico de phi sobre coseno hiperbólico de phi. Y ya teniendo C1 que vale 1 y C2 que vale menos seno hiperbólico de phi sobre coseno hiperbólico de phi, reemplazo en el perfil de concentración adimensionalizado que ya tenía y pues tendré los valores. Entonces en vez de escribir C1 escribo 1 y en vez de escribir C2 escribo menos seno hiperbólico de phi sobre coseno de phi, que es esto, multiplicado por seno hiperbólico de phi eta, que es lo que está acá. Y ya después pues simplemente hago la resta, pongo el factor común, entonces me toca aquí multiplicar por coseno hiperbólico de phi, me queda coseno hiperbólico de phi veces, coseno hiperbólico de phi eta, la parte izquierda me queda igual. Y bueno, esta es la solución, la podría dejar así o por entidades trigonométricas entre cosenos y senos hiperbólicos, escribirlo un poco más compacto y esta es la solución que tenemos finalmente. Para la dimensionalizada yo podría devolverme y ya pasar nuevamente al revés, ¿no? De variables adimensionalizadas a variables sin adimensionalizar, recordando pues las adimensionalizaciones que hicimos, que están por acá. Entonces otra vez devolverme y ya escribir en términos de CA, no de teta, y en términos de Z, no de eta. Y es lo que hacen en el libro y finalmente grafican el perfil de velocidad con la solución de concentración con la solución que teníamos y que corresponde con la figura esta que tenemos acá, 18,14,1. Aquí aparece ya graficada la solución de cosenos hiperbólicos que hemos encontrado. Muy bien, y con eso terminamos nuestro video, teniendo ya la solución de nuestro problema y pues como siempre lo hemos mencionado, destacar la importancia de las similitudes de las metodologías, de los conceptos, sobre todo conceptos y metodologías del balance en la envoltura para el transporte de momentum, transporte de calor y transporte de masa, y cómo al haber tenido una experiencia previa en esos temas, pues simplemente extrapolamos lo ya conocido a un mundo en principio desconocido que es el transporte de masa de especies químicas y ver que las cosas funcionan con bastantes analogías, lo que facilita la solución de problemas. Entonces, dejemos por ahí. Gracias por su atención y nos veremos en el próximo video.